hermanos de Comunidad Cristiana Transformación, bienvenidos a todos los que se conectan a través de nuestra página de Facebook y a través también de la pantalla de la plataforma de YouTube. Esta es Comunidad Cristiana Transformación, una iglesia para ustedes, una iglesia que tiene un propósito, y ese propósito es ser luz, ser faro, tanto aquí en la ciudad de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, como en cada una de nuestras casas. Amén. Bueno, lo dicho, eso para mí es un privilegio estar predicando, estar proclamando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y vamos a seguir como en una tónica como la que veníamos trabajando el domingo. El domingo trabajamos un tema que es más bien interesante, que es bonito, que es acerca del ver a Dios, ¿cierto? De cómo ver a Dios, si nosotros lo hemos visto, si lo hemos escuchado. Y hoy vamos a tratar un tema de cumplir un desafío. ¿A cuántos les gustaría que en todo lo que emprendan la mano de Dios siempre esté ahí viéndose? Amén. A todos, ¿sí o qué? Eso es una cuca. ¿Qué? Apago. Me voy a desaparecer un momentico. Ahora sí. Eso distrae. Bueno, entonces como texto base vamos a ir para el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Amén. Ahorita, Esdras está después del libro de Crónicas, de Crónica de los Reyes, en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Esdras, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Leo a favor de ustedes, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le ruego a mi Dios, a mi Señor, que sea Él tomando el control en este tiempo, que sea Él habitando en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que Él está aquí dándonos la bienvenida, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de este momento en el que afuera hay fiestas, en las que hay cosas que van contrarias a la voluntad de nuestro Dios, que hay cosas que van en contra de nuestro Dios, nosotros estamos aquí adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo le ruego a ese Dios, a mi Dios, que Él sea despejando los aires, que Él sea despejando los cielos, que Él sea hablando a través de mí, que no sea mi humanidad ni mis emociones, sino que sea su divinidad, regando esta semilla en nuestros corazones y que caiga en tierra abonada y fértil y que dé su fruto su tiempo al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de su nombre. Amén. Dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serayas, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ojo con esta línea genealógica, pilas con eso. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios.
Porque Esdras pero yo me devuelvo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Esdras capítulo 7, versículos del 1 al 10. Amén. Esta genealogía, cuando uno lee genealogía, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, es cansón, no. Pero es interesante saber Dios a quién utiliza. Y si ven que, si ustedes han notado, si han leído o se han puesto a analizar las genealogías, todos los personajes que Dios menciona en la Biblia son importantes. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque ellos cumplen un propósito para la línea escarlata o la línea de Jesucristo. Amén. Tanto así que en la línea sanguínea de Jesucristo, o sea, a Dios no le azara su propia historia, a Dios no le azara contar cuál es la familia del Señor Jesucristo. Y ustedes sabían que una de las abuelas que tuvo Jesús fue una prostituta. ¿Sí sabían? Fue la prostituta que le dio posada a los, sí, que fue la prostituta que la que le dio la posada a los 2 espías cuando estaban en Jericó. Esa señora es la abuela de Jesús, una de las abuelas, imagínense pues. Entonces a Dios no le azara contar la genealogía. Entonces resulta que pasadas estas cosas, dice la palabra de Dios, entre el capítulo 6 de Esdras, vamos a poner esto en contexto, para que empecemos a mirar qué era lo que pasaba en el cautiverio de Israel. En el capítulo 6, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay unos años, hay entre 50 y 60 años. En este espacio de tiempo ocurrió todo lo que hay en el libro de Esther. Esther fue la que se casó con el rey de Persia. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Bueno, resulta que el gobernante de Persia en ese periodo era Artajerjes. Y Esdras tuvo lugar en el capítulo 7. Solamente en el capítulo 7 viene a mencionarse lo que es Esdras o lo que fue Esdras. Porque resulta que cuando Esdras aparece en la historia, o sea, aquí en el capítulo con nombre propio, resulta que ya han pasado unos años en los cuales se devolvió el pueblo de Israel, o sea, ya lo soltaron del cautiverio y habían empezado a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Cierto? Resulta que Esdras, como lo dice la palabra, era hijo de Aarón, pues en descendencia, o sea que era un sacerdote por línea sanguínea. Y esto resulta muy bacano porque Esdras era un personaje que para su época era fiel a lo que era él, un sacerdote, un escriba. Y los escribas en ese tiempo, a diferencia del tiempo de Jesús, los escribas eran conocidos por ser eruditos, por ser conocedores de la ley. Los escribas en ese tiempo eran los abogados de la ley de Dios, ¿ya? Y Esdras era un siervo diligente, como lo dice la palabra de Dios. Resulta que Esdras, desde que él nació en cautiverio, pero que desde que él fue sacerdote, desde que él empezó su carrera como sacerdote, siempre estuvo en puestos de eminencia. O sea, él siempre estuvo cercano al rey, cercano al soberano del imperio en ese entonces. En ese entonces era el rey Darío. Pero antes de que Esdras empezara a trabajar en lo que era devolverse para acabar de construir el templo, habían enemigos del pueblo de Israel que estaban en contra de la reconstrucción de ese templo. Así como cada uno de nosotros tenemos en contra huestes espirituales o gente envidiosa que va a estar en contra del progreso de cada uno de nosotros. Por eso yo les preguntaba ahora, si nosotros queremos ver alguna vez la mano de Dios sobre nosotros. Amén. ¿Sí o no? A pesar de todas las circunstancias.
Resulta que antes de ese capítulo, del capítulo 7, el rey Ciro fue el que empezó a dar el decreto para que el pueblo de Israel saliera, para que se devolvieran a Jerusalén a empezar a reconstruir el templo. Pero resulta que habían varias personas que estaban en contra de eso. En el capítulo 6 se advierte, en el capítulo 4 también hay personas que le hablan al rey Darío, que dicen que la ciudad de Jerusalén es una ciudad rebelde, que va a levantar muros y que va a ser rebelde contra el imperio, que no va a pagar impuestos, que va a ser una ciudad enemiga y muchas cosas. Dime. No, o sea, no, Esdras no es el que le pide al rey, sino que Esdras sabe que ya puede ir. Pero, eh, no, ese es Nehemías. Ese es Nehemías. Pero resulta que Nehemías y Esdras están paralelos. Porque, sí, son contemporáneos. Porque el primero que salió de Babilonia fue Nehemías. Nehemías fue, no, perdón, fue Esdras. Nehemías fue después. Porque recuerden que nosotros ya habíamos hablado de esto y cómo se construyó Jerusalén. Jerusalén se construyó del centro hacia afuera. Primero se reconstruyó el templo, la ciudad y después las murallas. ¿Cómo nos reconstruimos nosotros en nuestra vida personal, espiritual, emocional, de adentro hacia afuera? Yo tengo que estar bien por dentro para verme bien por fuera. Entonces, primero fue Esdras el que se fue a reconstruir el templo. Resulta que Darío, en los capítulos 4 y 5, le había hecho caso a los enemigos de Israel y había prohibido que el pueblo de Israel reconstruyera el templo. Lo había prohibido. Resulta que 20 años después, Dios les volvió a hablar al pueblo de Israel, que le hicieran tranquilos, que levantaran el templo. Imagínense pues, 20 años después, pero resulta que estos enemigos volvieron a aparecer. Y volvieron a aparecer para decir que ellos estaban construyendo, que iban a ser rebeldes y tal y tal y tal. Lo mismo, los chismes de siempre. Pero resulta que el pueblo de Israel refutó a los que le estaban diciendo eso porque era con cartas al rey y le decían que el rey Ciro había dado la orden. Imagínense pues que el rey Ciro había dado la orden. Y resulta que el rey Darío hizo caso a la orden de Ciro y mandó a que los que estaban poniendo quejas, el tributo que le pagaban a Persia se lo dieran al pueblo de Israel. Y cumplidito, cumplidito. Y que le dieran al pueblo de Israel todo lo que necesitaran para la reconstrucción del templo. Todo lo que necesitaran. Si necesitaban becerros, carneros, lo que necesitaran para los holocaustos, ellos se lo tenían que dar. ¿A cuánto les gustaría que eso les pasara en la vida? Amén. ¿Ah? Sería genial, ¿no? Sería genial. Entonces, Esdras aparece en el capítulo 7, o sea, 20 años después de que el pueblo vuelve a reconstruir el templo de Israel. Pero resulta que dentro de las muchas cosas curiosas que le pasaron a Esdras, Esdras tuvo el favor del rey siempre, siempre. Tanto defendiendo, el rey defendiendo al pueblo de Israel, que no los tocaran, que bueno, muchas cosas. Esdras sintió vergüenza. En el capítulo 8 de este libro, Esdras dice que él sintió vergüenza de pedirle protección al rey persa para que lo protegieran de los enemigos. ¿Saben por qué? Porque él le había dicho al rey que la mano de Dios estaba sobre él, que él no necesitaba nada. ¿Cómo les parece? Pero él tenía, imagínate pues, él tenía miedo y tenía vergüenza, pero él no se dejó vencer por el miedo, sino que él fue a hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Ahora, una cosa curiosa. Desde el sitio del cautiverio, esto pues, acuerde que los estamos poniendo en contexto. Pregunta. No, no.
No, 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 no. No, 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 no. Esdras viene después, o sea, 60 años después. En esos 60 años ocurrió todo lo que le pasó a Esther, ¿ya? En esos 60 años. Pero resulta que dentro de esos 60 años eh, pasaron otros 10 más, porque recuerden que según el libro de David, el pueblo de Israel solo duró 70 años en cautiverio. Ya de ahí el rey los había dejado ir. O sea que lo que pasó en el libro de Esther y lo que ocurre en Esdras está entre 50 y 60 años más o menos. Más o menos. ¿Listo? Entonces resulta que en el capítulo 8, Esdras le dice al rey que él no necesita nada porque el rey, sobre ellos estaba la mano de Dios y que él no necesitaba la protección del rey porque ya tenía a Dios. Pero resulta que desde el sitio del cautiverio hasta Jerusalén habían 800 kilómetros más o menos de recorrido. Eso viene siendo más o menos, o sea, en mi ignorancia, póngale de aquí a Cali, caminando, de aquí de Medellín hasta Cali, más o menos, de aquí a Bogotá y ¿qué? 400 y bola. Sí, póngale a Cali, póngale a Pasto, pues, póngale a Pasto. ¿Ustedes se imaginan cuánto se demoraron? Demoraron 4 meses caminando. 4 meses en los cuales ellos estuvieron a la merced de todos los enemigos. Pero hay una cosa bacana. La Biblia no relata que ellos tuvieron algún percance en el camino. Pero la Biblia tampoco relata de que ellos hubieran ido armados. Entonces ellos ¿cómo fueron siempre? Con Dios, protegidos. Ellos siempre iban confiados de la mano de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros hoy podemos decir que nosotros andamos confiadamente? Es pues sin dar papaya, pero podemos andar confiadamente porque Dios está con nosotros. Amén. Pero ¿cuántos también de nosotros podemos decir que todas las cosas se nos dan así de papayita como se le dio a Esdras y al pueblo de Israel en este momento? Difícilmente, ¿sí o no? Difícilmente. No, difícilmente, difícilmente. Versículo 6, vamos a empezar después de la genealogía, vamos a empezar a trabajar. Versículo 6, dice, trabajar con celulares muy maluco. Dice, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Dice, Esdras fue uno de los judíos que regresaron del cautiverio a Judea y a Jerusalén más tarde. Hubo un primer gran regreso. O sea, ya nosotros sabemos que no todo el pueblo de Israel se fue de Babilonia hacia Jerusalén. ¿Por qué creen ustedes que fue el primer motivo por la cual mucha de la gente se quedó en Babilonia en el cautiverio? Hay varias razones. Hay varias razones. La primera, por historia, el pueblo de Israel está acostumbrado a andar cautivo, a estar prisionero, y se acostumbra fácilmente a estar prisionero. El primer cautiverio de ellos, pues gran cautiverio, fue en Egipto, que duraron más de 400 años estando esclavizados en el pueblo de Egipto. Ese es uno de los primeros. El segundo aspecto es que ellos tenían miedo de que si ellos regresaban a Jerusalén, una ciudad que estaba destruida, una ciudad que estaba arrasada, una ciudad que no tenía nada, fuera invadida nuevamente y ellos fueran muertos a espada. O sea, por temor no se devolvieron. Y tercero, ellos se sentían más seguros bajo el imperio, cautivos, subyugados y esclavizados, que estando en la libertad que Dios les estaba ofreciendo. Amén. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros nos sentimos cómodos en nuestras cosas, en nuestras comodidades? ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho que empecemos a caminar y dar pasos de fe? Yo soy el primero, porque dentro de las muchas cosas que nos rodean, dentro de las muchas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que avanzar día a día, tener
pensamientos día a día, que el arriendo, que los servicios, que pagar esto, que pagar la moto, que la gasolina, que los pasajes, X cosa, que la comida de los perros. Uno piensa es de dónde me voy a levantar la plata día a día. Entonces eso a uno como ser humano, como frágil, como limitado que es uno se amarra la cabeza diciendo es que yo necesito un empleo. Yo necesito estar cautivo a un empleo y dejarlo de Dios para después. O sea, lo de Dios, dejarlo las 2 horitas que es semanal. Pero yo necesito tener la goterita fija. ¿Cómo estoy? Esclavizado. No les estoy diciendo que se desboquen a trabajar para Dios. No, eso nace del corazón. Y eso nace de llamado. Pero sí es para que cuando nosotros escuchemos la voz de Dios que nos está invitando a trabajar para Él, lo hagamos con la convicción de lo que habíamos dicho el domingo pasado, de que el trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Y que en el día a día Él es el que va a suplir nuestras necesidades. Amén. Sigamos. Bueno, hubo muchos otros que después de que el templo fue construido, volvieron. ¿Y por qué volvieron? Ya habíamos hablado de Nehemías, que Nehemías también se devolvió con otro poco de gente para empezar a construir la muralla que había alrededor de Jerusalén. Entonces muchos otros volvieron, muchos. Para la cultura judía de esa época, un escriba diligente era un experto de la ley. Alguien que como abogado era capacitado en la palabra de Dios. Hay algo aquí muy interesante, muy interesante. Los reyes, ¿cómo se dice? Los emperadores de la época eran paganos. Creían en muchos dioses, en demasiados dioses, ¿cierto? Y resulta que si ustedes se ponen a leer los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de Esdras, los emperadores le decían a Esdras y le decían a los que estaban alrededor que no tocaran al pueblo de Israel, sino que los dejaran construir el templo para el Dios de los cielos. O sea que los emperadores reconocían a Dios como el Dios supremo. ¿Qué misión cumplía Esdras en el imperio persa, en el imperio babilónico, en los imperios que había? Era embajador de Dios. Era embajador de Dios, porque todo el mundo lo conocía como un judío, como un escriba, como un abogado de la ley de Moisés. ¿Cómo nos conocen hoy en día nosotros? Exactamente. Esa es la visión que nosotros tenemos que proyectar afuera. Esa es la visión que nosotros tenemos que proyectar a los que están afuera. De cambiar esa mentalidad que nos ven que los evangélicos, que los pastores son ladrones, o que los evangélicos son mentirosos, que esto es un negocio, que esto está lleno de hipócritas. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a dar ejemplo, si nosotros empezamos a hablar de la palabra de Dios con denuedo, con el ministerio que Dios nos dio, ¿cómo nos van a empezar a ver ellos a nosotros? Como verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo nos van a ver cuando nosotros nos acerquemos hacia ellos? Ya no con el desdén con el que nos hablan, sino que nos van a tratar con mucho respeto. Amén. Dice, versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Algunos de los hijos de Israel, solo algunos, porque muchos prefirieron continuar en la tierra de su cautiverio, aunque Dios, por medio de sus profetas y el mismo rey, les estaba diciendo que se fueran. Entonces, ¿cómo sería la gracia que Dios puso en el pueblo de Israel ante los ojos del imperio, que el mismo rey les estaba diciendo, háganle, váyanse que su Dios los está necesitando? Ah, ya no los necesitamos, escúchale. ¿Cómo sería eso que ya no los querían tener como esclavos? Y muchos ahí, no me, pégame, pero no me. Así eran. Y el rey diciéndoles no. ¿Por qué? Porque ya Dios les había abierto la puerta de la libertad. Pero muchos prefirieron quedarse.
Así estamos muchos de nosotros hoy, con la puerta de la libertad abierta, pero nosotros queriendo correr hacia adentro de la jaula. ¿Y cuál es la jaula? El mundo. Y uno lo ve amplio, pero si usted se mete de allá, difícilmente sale. Difícilmente sale. Amén. Dice en Zacarías capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice el rey y dicen los profetas y le dicen a Sión, le dice, oh, salid, libérate, oh Sión, que moras con la hija de Babilonia. Dándole Dios la invitación al pueblo de que se liberen de la hija de perdición que es Babilonia. ¿Sí o no? Hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado con ese cautiverio. Hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado con qué es lo que nos está atando. Y muchas veces nosotros hemos hablado de qué es a lo que más nosotros le dedicamos tiempo. La televisión, los videojuegos, el celular, un libro que no sea la Biblia, las telenovelas, el trabajo, los hijos, la esposa, cualquier otra cosa. ¿Qué es eso que lo está llevando cautivo y que lo está alejando de la libertad en Dios? Que hay tiempo para todo, obvio, hay tiempo para todo. Pero recuerdan que el domingo habíamos hablado de que nosotros tenemos que apartar un altar para irme a encontrar cara a cara con el Dios todopoderoso y creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros, empezar a buscar, a edificar el templo para salir del cautiverio hacia la libertad en Dios. Amén. Sigamos. Versículo 8. Y llegó a Jerusalén. Dice, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Llegó a Jerusalén. Esdras había llegado a una ciudad que estaba repoblada, o sea que ya estaba volviendo a llenarse de habitantes. Pero Esdras, que fue el que empezó a reconstruir el templo, ¿a qué llegó? Llegó a las ruinas, pero llegó con gozo porque el emperador, el rey Darío de Persia, le había dado los utensilios para que volviera a reconstruir el templo y todo lo que se había llevado Nabucodonosor a Babilonia lo volviera a instaurar en el templo. Y le dio aún más, porque él le dijo, pida el oro, pida plata y pida todo lo que necesite para reconstruir el templo. Entonces, ¿cómo llegaba él? Llegó como el que llega a un terreno y bueno, vamos a invertir a eso y vamos a construir. Hoy en día usted y yo estamos así. Estamos con la autopista ancha, con la autopista para recorrer el camino de la fe y tenemos el Ferrari ahí al lado esperando que nosotros nos montemos. ¿Quién es ese Ferrari? Jesucristo. Él nos está dando el camino a la libertad para nosotros empezar a andar. Todos los utensilios que estaban en el templo representan al Cristo mismo. La libertad está en Jesucristo mismo. Nosotros somos los que no empezamos a andar con él. Que estando nosotros en la autopista con el Ferrari al lado, que es Jesucristo, y preferimos irnos a pie. ¿Sí o no? Porque así somos. Versículo 9, estando con él la buena mano de Dios. Esdras, aparte de ser un escriba, era un hombre extremadamente exitoso. El viaje duró 4 meses. Y durante ese recorrido a él no le pasó nada. Él iba cargado con los utensilios del templo, iba cargado con oro, iba cargado con plata, iba cargado con animales, con madera. Imagínense ustedes el viajecito para demorarse 4 meses en llegar hasta el punto. Aparte de que era patrocinado por el emperador, también era patrocinado por los enemigos que en ese momento se estaban yendo en contra de él. Hoy en día, nosotros tenemos que mirar a Esdras como viéndonos a un espejo. Porque hoy en día usted y yo podemos ser ese Esdras. Nosotros podemos estar cubiertos bajo la mano del Dios Todopoderoso.
Amén. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué la buena mano de Jehová, la buena mano de Dios, la buena mano de Yahweh estaba con Esdras? Sí, es una persona, sí, exacto, porque era una persona que hablaba constantemente de Dios, estaba en los caminos de Dios. ¿Alguien más? Exactamente, él la aplicaba. Sí, sí, él la vivía y según algunos historiadores, esto no se puede afirmar, según algunos historiadores, Esdras fue uno de los primeros que empezó a recopilar toda la Biblia, o el Pentateuco y otros libros. Eso no se puede afirmar, pero él era un seguidor ferviente de la palabra de Dios. Pero vamos a leer el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, después de la coma de Jerusalén, dice, estando con él la buena mano de Dios. Punto. Porque Esdras había preparado su corazón. Dejémoslo ahí un momentito. Había preparado su corazón. ¿Cómo así que había preparado su corazón? Cuando yo decido, porque es una decisión, estar en los caminos de Dios, ¿yo qué tengo que hacer para que Dios entre a mi vida? Yo tengo que preparar mi vida para el cambio que va a dar, porque yo estoy en un camino malo y yo tengo que dar un giro, yo tengo que estar preparado para dar ese giro y comenzar una vida nueva. Preparar nuestro corazón es como prepararnos para cualquier actividad en la vida, para cualquier actividad en la vida. ¿Qué necesito yo para ir a trabajar? Exactamente, primero las ganas, porque si usted no tiene ganas, usted no va a trabajar. Exacto, exacto, exacto. Pero cuando usted tiene que ir a trabajar, usted por la mañana es como un ritual. Usted se para, se sienta en la cama, se queda mirando la chancla 5 minutos. Pero bueno, ya, fuera de charlas, usted se para, usted va y se baña, usted se prepara, se viste. Los que pueden desayunar temprano desayunan. Los que no van organizando sus cosas, preparan su maleta y salen. Ya cuando están en el lugar de trabajo, yo que soy soldador, cuando llego a mi área de trabajo, yo lo primero que tengo que disponer es la herramienta. ¿Sí o no? El soldador, el material y empezar a soldar. Ya los de la oficina tienen que prender su computador y tal. Tienen que preparar para hacer sus cosas. Un deportista, antes de hacer su deporte, ¿qué tiene que hacer? Tiene que calentar, porque si no se daña, ¿sí o no? El chef, para cocinar, ¿qué tiene que hacer? Preparar los alimentos, preparar las herramientas de la cocina. Exactamente. Y así en cualquier actividad, en cualquier rutina que usted tenga, se tiene que preparar. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios entre en mi vida? ¿Preparar mi corazón? Así de sencillo. Preparar, sí. Asimismo, yo debo de estar preparado para Dios. Dice Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. O con esto. ¿Lo van a buscar? ¿Lo van a buscar? Lo que yo aquí. Sí, Jeremías capítulo 17. De aquí para adelante es Biblia. De aquí para adelante es Biblia. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Ojo. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Tremendo.
Tremendo. Porque Dios le da a cada uno conforme a nuestras obras. No quiere decir pues que nosotros ganemos la salvación por las obras, no, pero Dios examina el corazón. Y si usted ha sido obediente con la palabra de Dios, ¿cómo va a estar? Bajo la mano de Dios protegido. ¿Cómo estaba Esdras en ese momento? El man estaba como una cuchilla. El man estaba como una cuchilla porque todo lo que él hacía prosperaba. Porque por donde él pasaba, a ese muchacho no me lo toquen, es más, denle, protéjanlo. Así andaba Esdras. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Así, tal cual, como una cuchilla. Mi esposa hace mucho decía, y eso porque nos pasó una experiencia que hemos contado ya y que después vamos a contar, y ella dice, en mi experiencia, en la experiencia espiritual que hemos tenido, yo, o sea, ella, me quiero parar y que un demonio no me vuelva a preguntar quién es usted. En la experiencia espiritual nosotros tenemos que ser así, que no pase como en la tragicomedia de los hechos, que se van todos unos discípulos, unos muchachos de la iglesia, de la primera iglesia, y se van a enfrentarse a un demonio y el demonio los empelota. No, sino que nosotros tengamos la autoridad que nos dio nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1, que nosotros, con la oración, con nuestra presencia, seamos capaces de sanar y de liberar. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Que nuestro corazón esté preparado para eso. Que nuestras obras sean para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros hacemos lo malo, ¿cómo nos va a ir? Como en volqueta, ¿sí o no? Dice Jeremías, de Jeremías siempre, capítulo 29, versículo 13. Se los voy a leer. Ojo, que eso tiene mucho que ver con lo que hablamos el domingo. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. También tremendo. Porque cuántos de nosotros en nuestras oraciones, y lo digo porque yo lo he hecho, hemos orado así someramente, así como por no dejar, y le hemos dicho, bueno, Dios, entonces, y no lo hemos hecho de todo corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado con esas ganas desde las entrañas a decirle, Señor, yo necesito de usted? Este pasaje a mí me golpeó porque esta semana ha sido dura para mi esposa y para mí. Esta semana yo le dije al Señor, y entonces, le dije, Señor, pero y entonces, o sea, no nos hubiéramos hecho tantas ilusiones con muchas cosas y no hubiéramos aplazado otras si no hubiéramos sabido muchas cosas, o sea, si no nos hubiera develado muchas cosas. Entonces, es como esa fuerza, o sea, y aparte de la desilusión, ¿cuántas veces nosotros de la alegría le hemos dicho, Señor, gracias porque estás a mi lado? Señor, gracias porque pones un plato delante de mí en mi mesa. Gracias porque tengo mi familia sana. Gracias porque tengo a mis papás vivos, porque tengo a mis hijos sanos. ¿Cuántos se lo hemos dicho desde acá, desde las entrañas? Se lo hemos dicho sí, pero no muy seguido. Muy someritamente. ¿Sí o no? Muy someritamente. Cuando nosotros busquemos a Dios de todo corazón, con el deseo ferviente de encontrarlo, Él va a ser así, aquí estoy. Él se va a dejar hallar. Él se va a dejar hallar. ¿Por qué? Él se va a dejar hallar porque Él lo prometió. Él lo prometió. Dice Proverbios 3, capítulo 3, versículo... Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Ojo con esto. Eso es una promesa de Dios. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Cómo la ven? Tenemos que reconocer a Dios. ¿Qué es allanar? Es ponerlo planito, es ponerlo llano, es ponerlo seguro para que uno camine. No. Allanar es ponerlo llano, es ponerlo plano. Eso es allanarlo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Él allanará nuestras sendas, nuestros caminos. Él las va a enderezar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Preparar nuestro corazón. Y dice el versículo 10,
ya siguiendo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Para inquirir. Lorena, ¿levantaste la mano o no? Un reflejo, un reflejo. Para inquirir la ley de Jehová. ¿Para qué tenemos que preparar nuestro corazón? Dice acá, inquirir, dice la RAE, tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Eso es inquirir. ¿Sí sabían? Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. No, eso es inquirir. Si yo voy a la palabra de Dios y le pregunto, me voy a quedar con la duda. Jamás, porque Dios aún no le responde. ¿Sí o no? Para inquirir en la ley de Jehová, ¿cuántas veces nosotros le hemos preguntado a Dios, ve Señor, ¿y por qué esto? Ve Señor, ¿y por qué esto otro? Ve Señor, yo no entiendo esto. Siempre, ¿sí o no? O al menos yo lo he hecho. Eso es inquirir la ley de Jehová, indagar el por qué, porque Él mismo nos lo está diciendo. Si nosotros profundizamos en la palabra de Dios, si nosotros profundizamos en la lectura, ¿a quién vamos a empezar a conocer? ¿A Dios? Porque la palabra de Dios está lo que es el Señor mismo. Y si nosotros empezamos a hacerle preguntas a la Biblia, la misma Biblia nos va a contestar y nos va a decir y nos va a mostrar quién es Dios. Nos va a mostrar en quién nosotros estamos confiando, a quién nosotros le estamos preguntando. Exactamente. Sí, que nosotros, los que no, pedir sabiduría para los que no son, y entendimiento, sí. Dice, sí, Dios nos dice que le preguntemos, Dios nos dice que le pidamos, que lo que nos haga falta que se lo pidamos. Entonces, el mismo Dios nos está haciendo la invitación a que le preguntemos, a que lo busquemos, ¿sí o no? Dios nos manda y nos exhorta a estudiar y a escudriñar la palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 19. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ya que dónde tiene que estar la palabra de Dios? Por donde nosotros miremos tiene que estar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros escudriñamos las escrituras, ¿qué vamos a tener? Vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo y del Padre y del Espíritu Santo que está aquí convenciéndonos a cada uno de nosotros de pecado, de juicio y de justicia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Inquirir en la ley, preguntarle a la palabra, estudiar la palabra. Amén. Pero aparte dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Aquí es donde empiezan los nudos, ¿sí o no? Para cumplirla. Hay una parte de la Biblia que a mí me parece bacana, pero es cortica, es muy cortica, y es Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 están las promesas de Dios para el que obedece la ley. Son aproximadamente 13, 14 versículos que Dios le dice, y si tú obedeces la palabra, te seguirán y te perseguirán y te alcanzarán las bendiciones, ta. Eso es lo que dice. Son 13 versículos en los cuales Dios le promete a usted demasiadas cosas, si usted cumple la ley, si usted obedece la ley. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para cumplir la ley? Nosotros humanamente no podemos cumplirla, porque humanamente no podemos cumplir. Pero ¿quién es el que cumple la palabra de Dios al pie de la letra por usted y por mí? Cristo. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón,
cumplo la ley. ¿Sí o no? Exactamente. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo vamos a ver al hermano que está sentado a nuestro lado? Vamos a ver a Cristo sentado a nuestro lado. Amén. Y el hermano que está al lado nos va a ver a nosotros como Cristo nos ve a nosotros. Amén. Así va a ser. Pero resulta que del versículo 14 en adelante son como 36. La verdad no estoy seguro porque no los volví a contar. Lleno de maldiciones si nosotros no obedecemos la ley de Dios. Y esas maldiciones, aunque uno las ve muy tremendas, muchas aún están persiguiéndonos y alcanzándonos. ¿Por qué? Porque para nosotros es... Sí, exactamente. Ya les queda de tarea para que lo lean en la casa. Pero muchas veces nosotros nos dejamos alcanzar por esas maldiciones simplemente por hacernos los de los oídos sordos o por no estar preguntándole primero a Dios qué es lo que quiere Él de nosotros. Pues muchas veces nos dejamos alcanzar. Ay, Deuteronomio 28. Y un pasaje que a mí me gusta mucho. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley de Moisés son aproximadamente 613 mandamientos. Si Dios a nosotros nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes, muy valientes, es porque Él cree que nosotros somos capaces de cumplirlo. No. Él tiene fe en cada uno de nosotros, y más aún si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque si Cristo está en nosotros, si Cristo está en mi vida, yo cumplo la ley. Eso lo dice la palabra. Porque en Cristo están cumplidas todas las cosas. ¿Sí o no? Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, Dios a quien está viendo en mí, a Cristo reflejado. ¿Sí o no? ¿Y qué tiene que tener mi vida para cumplir la ley de Dios? Reflejar a Cristo a toda la gente que está allá afuera. Reflejar a Cristo a la gente que está aquí en la congregación. Reflejar a Cristo con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos, con mi familia. Eso es lo que tengo que hacer yo. En eso es que yo tengo que esforzarme y ser muy valiente. Esforzarme en el que a la persona que a mí me da pena hablarle de Cristo, esforzarme y ser valiente y decirle: hey, Dios tiene un plan para tu vida maravilloso. Y hay un Dios que te ama y que dio la vida por ti. Eso es esforzarse y ser valiente para cumplir la palabra. ¿Sabían? Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso no. O sea, si Dios a usted le dice: mijo, vea, todo lo que usted me pida yo se lo voy a dar. Simplemente obedézcame. ¿Usted qué va a hacer? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Ah? Eso no. Uno es con el pensamiento de Israel siempre, con el pensamiento de esclavitud. Dios a nosotros nos está diciendo: todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted me pida, todo va a prosperar. Obedezca. Obedezca. Decimos nosotros en Comunidad Cristiana de Transformación: el que obedece no se equivoca. ¿Sí o no? Dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí esta promesa me mueve, pero hay cosas a uno que lo hacen a uno un limitado totalmente, que lo hacen a uno un carnalito totalmente. Hay cosas a uno que lo pegan, que no lo dejan. Y voy a hablar claro: la televisión es una cosa que a mí me amarra mucho. El celular, hay muchas cosas. Y nosotros tenemos esas cosas que como humanos nos pegan totalmente a la carnalidad que tenemos nosotros en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? El pecado que mora en nosotros, que a pesar de que no lo practicamos, aún mora en nosotros, porque este cuerpo es corrupto. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice en el principio: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Y dice por acá Santiago
capítulo 1, y se me acabó el tiempo, versículos 22 al 25. Dice acá, ojo, que eso es una exhortación que hace el apóstol. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ojo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué tenemos que hacer? Hacedor de la palabra. ¿Cómo somos hacer? Sí, porque es que, ¿qué buscamos nosotros como comunidad cristiana de transformación? Nosotros queremos que la iglesia esté llena, sí, obviamente, de almas que quieran servirle a Cristo, no de personas que solamente vengan a calentar el puesto y porque el compromiso, porque es que la hermana o el hermano me invitó, entonces yo vine a cumplir. No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacedores, llevar el evangelio, llevar y decirle a esa persona que nos da pena, esforzándonos y siendo valientes, que hay un plan que Dios tiene para él y que se va a cumplir pronto. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer, accionar. Y por último, ya para terminar, dice acá, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Será que Esdras no estaba preparado para enseñar la ley de Dios? Estaba completamente preparado. Y ahora la pregunta para ustedes, hermanos. ¿Ustedes están preparados para enseñar la ley de Dios? Sí. Vea, hasta a mí se me vino una pregunta cuando yo estaba estudiando el tema. Si uno le pregunta esto a una persona nueva en el evangelio y uno le dice, parce, ¿usted es capaz de decirle a una persona, de enseñarle quién es Cristo? ¿Cómo creen que la persona va a reaccionar? Sí, porque así era yo. Yo era, a ver, ¿qué hay para dañar que yo lo llame? Sí, así es, el primer amor. Yo le hablo porque yo quiero que él sienta lo que yo estoy sintiendo. Si una persona nueva que siente ese amor lindo por Dios, enseña a las personas no desde su ignorancia, sino desde su experiencia, desde su vivencia con Dios, yo también estoy preparado en todos los años que tengo, no voy a hablar de la palabra, sino de lo que Él ha hecho conmigo, de dónde me sacó y a dónde me tiene. Eso es hablar de Dios, eso es hablar de su palabra, eso es hablar de salvación, porque Él donde me tenía, Él afuera, lejos de Él, muerto en delitos y en pecados. Ahora, ¿dónde estoy yo? En la salvación, en Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿estoy completamente preparado para hablar de Dios? Hombre, claro, completamente preparado. Usted no sabe Biblia, hable de su experiencia. Usted no sabe Biblia, no recuerda versículos, hable de lo que Dios ha hecho con usted, de lo que Dios ha hecho con su familia, de dónde lo sacó Dios. Eso es hablar de Dios. Eso es hablar de Dios. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios nos dice que todos nosotros somos sacerdotes reales. ¿Y qué hace un sacerdote? Un sacerdote sabe la ley de Dios. ¿Sí o no? Somos real sacerdocio. Y en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12 dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿De eso no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Invitar a la gente. Invite a la gente a que escuche la palabra de Dios, a que usted le esté hablando de la palabra de Dios. Ya para terminar, dice Mateo
capítulo 28, versículos 19 y 20. Ya, tranquila, Norita. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros hacemos discípulos, nosotros no los vamos a hacer solos. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar con nosotros. Si Él más va a estar conmigo, ¿yo por qué voy a tener miedo de hablarle a la gente? Dice Pablo a Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que predicara y que no se preocupara. ¿Por qué? Porque Timoteo era un pelado que estaba a cargo de una iglesia en una ciudad que era completamente idólatra y en una iglesia que estaba llena de problemas. ¿Y qué le estaba diciendo Pablo? No me preocupe, hable de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy para cumplir un desafío? Y así es como se llama el tema de hoy. ¿Quiere cumplir usted el desafío que tenía Esdras? ¿Cuál era el desafío de Esdras? Reconstruir el templo. Ese era el desafío de Esdras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Reconstruir la iglesia. Recuerden que la iglesia no es el local. La iglesia son las personas. Las personas están allá afuera destruidas, completamente destruidas. Dios a nosotros nos dijo, Jesús nos dijo, los campos están blancos. En la King James, en la versión King James dice que ya el trabajo más difícil está hecho. Hay que salir a recoger. Si nosotros estamos con los campos abiertos, blancos, listos para recoger, nosotros tenemos la bendición de Dios. Y si nosotros vamos y recogemos, ¿bajo quién vamos a estar nosotros? Bajo Dios. Y todo lo que nosotros hagamos va a prosperar. Si nosotros empezamos a trabajar en la obra de Dios, en el reino de Dios, todo lo que nosotros hagamos secularmente va a venir por añadido. Amén. Ese era el reto de Esdras. El reto de nosotros es reconstruir el templo. Si nos toca reconstruirnos a nosotros, ese es el reto de hoy. Reconstruirnos a nosotros mismos. Reconstruir la iglesia. Sanar la iglesia. Y el reto es, hombre, yo voy a tratar en lo posible de que aquí, hoy estamos aquí, hoy estamos a 17 de agosto, y aquí en adelante todo lo que yo haga y todo lo que yo emprenda va a estar bajo la mano protectora de Dios. Amén. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, por tu palabra, que renueva, que refresca, Señor, que alienta, que motiva. Tú eres el único motivador de nuestra vida, Señor. Gracias porque sabemos, Padre Santo, que tú eres el que nos provee a cada uno de nosotros. Tú eres el que nos trae paz, que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el único, Señor, que trae solución a los problemas de nuestra vida. Hoy, Señor, ayúdanos a ser como Esdras. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros también somos sacerdotes, que venimos, Señor, de la línea de Jesucristo porque Él murió por nosotros y su sangre está con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que todo lo que has hecho tú en nuestra vida es ese testimonio que nosotros le podemos dar a la gente, Señor, para que ellos entiendan y puedan ver quién es el Dios que hace maravillas, Señor. Ayúdanos para que nosotros proclamemos tu evangelio, Señor, que en esta noche nosotros podamos ir y que la obra de nuestras manos sea para glorificar tu nombre y que nuestros pies se apresuren a proclamar el evangelio de salvación. Hoy yo te ruego, Señor, que nos lleves a cada uno de nosotros a donde tenemos que llegar, Señor, con tu presencia, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, que sigas tú bendiciendo, Señor, nuestro entrar y nuestro salir, Señor, y que todo, Señor, lo que nosotros emprendamos, Señor, esté bajo tu mano, bajo tu cobertura, Señor, y que todo sea próspero para cada uno de nosotros. Eso sí, Señor, teniendo presente que nosotros debemos inquirir, Señor, en tu palabra, que nosotros debemos prepararnos, Señor, para enseñar, Dios, lo que es tu palabra, para
darla a conocer al mundo quién es Jesucristo, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros, que tú ayudes a Comunidad Cristiana de Transformación, que esta iglesia sea un faro, que alumbre este mar de oscuridad, este mar de incertidumbre, Señor, y que acá, Dios, puedan llegar las personas y que entrando por esa puerta sean transformadas por tu Espíritu Santo, y que nosotros, los que estamos acá, no salgamos igual que como entramos, Señor. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.